La pobreza se agudiza en España, según Cáritas. En 17 años la exclusión severa aumentó un 52% y afecta ya a más de 4 millones de personas. Entre las razones, la precariedad laboral y el acceso a la vivienda, a la que las familias deben destinar cada vez más recursos. Los grandes perdedores de esta situación, dice Cáritas, los niños y los jóvenes. Este domingo, Pedro Sánchez dio una entrevista a El País cuando le preguntaron por la posibilidad de que se pase la legislatura entera sin presupuestos. Sánchez dijo que la complejidad parlamentaria es fruto de la voluntad ciudadana manifestada en las elecciones y que la complejidad parlamentaria puede ir alineada con el buen gobierno, y ahí están los datos económicos y sociales de los últimos 7 años. Sánchez quiso decir básicamente que este gobierno es igual que el anterior, que aprobó más de 200 leyes y 3 presupuestos. Pues la verdad es que nada que ver, amigo Pedro Sánchez. Cuando le preguntaron por la polarización y sobre la imposibilidad de una política de pactos con el Partido Popular, Sánchez hizo algo genial. Dijo una cosa y su contraria. Dijo que el PP está rendido a la ultraderecha y abonado al esperpento, pero dijo también que la voluntad del gobierno es la de llegar a pactos, recordemos, con un partido que está rendido a la ultraderecha. Inmediatamente después, Sánchez celebró, de hecho, el acuerdo que firmó con el PP para renovar el Consejo General del Partido Judicial, del Poder Judicial, como un ejemplo de dicha voluntad de llegar a acuerdos con la derecha, que está ultraderechizada. En fin, cuando los periodistas del País le recordaron que el Consejo General del Poder Judicial está ahora mismo dividido y dominado por la derecha, y le preguntaron si ese acuerdo no había sido un fracaso, Sánchez respondió entonces que el fracaso hubiera sido seguir manteniendo la parálisis, es decir, que mejor un poder judicial controlado por la derecha que un poder judicial bloqueado. Claro, al darse cuenta de lo que estaba diciendo, cambió rápidamente de tema y empezó a hablar del terrorismo, de la violencia de género y del cambio climático. Cuando le preguntaron a continuación si estaría dispuesto a tratar con Feijóo estos temas, decidió ponerlo todo junto y contestó con la emergencia climática, con la complejidad parlamentaria y con que, a pesar de ello, España reduce el desempleo e impulsa el 40% del crecimiento de la zona euro. Claro, como ya era la segunda vez que decía esto, de que impulsamos el 40% del crecimiento de la zona euro, pues aunque eran del País, a los periodistas no les quedó más remedio que mencionarle el estudio de Cáritas de la Fundación Foessa que explicamos hoy aquí en este programa y que dice que la situación pues está un poco mal en España. A lo cual Sánchez contestó que el informe indica la crudeza de la desigualdad en nuestro país, esto como si no fuera presidente, y que en todo caso, gracias a las políticas desarrolladas en estos últimos 7 años, tenemos unos niveles de pobreza inferiores a los que teníamos antes de la crisis financiera de 2008. O sea, dijo justo lo contrario de lo que dice el informe de Foessa, que dice que esos niveles son superiores. En fin, todo bien. Cuando los pobres periodistas del País le preguntaron por la subida de Vox en las encuestas, acusó al PP de comprar el discurso de Abascal sobre la inmigración, lo cual es correcto, para después jactarse inmediatamente de que solo en el último año hemos reducido la inmigración irregular en un 35%, que es como, presumes de hacer lo que quiere Vox. Cuando le preguntan por la supuesta derechización de la juventud, Sánchez vuelve a decir una cosa y su contraria. Dice que no coincide con ese análisis de que la juventud sea de derechas, pero que esta nueva realidad hay que imputarla pues al Internet, a las redes sociales, que hoy no propagan la verdad sino bulos. Es decir, que no hay derechización de la juventud por un lado, pero que si hay derechización de la juventud es por culpa del Internet. Por supuesto, los medios de comunicación no tienen nada que ver en la derechización de nadie, pero claro, le preguntaron los periodistas, ¿usted, señor Sánchez, se ha abierto una cuenta en TikTok el pasado mes de septiembre? Y después le dicen, claro, si la izquierda, ¿no le parece a usted, presidente, que ha llegado tarde a las redes? Entonces Sánchez responde que más que un tema de presencia es un tema de algoritmo. Y concluye afirmando que las redes son pozos de fango, lugares en donde no se respetan ni las más mínimas normas de urbanidad. Pero entonces, Pedro Sánchez, ¿para qué coño te abres una cuenta en TikTok? ¿En qué quedamos? Bueno, y Pedro Sánchez ya al final de la entrevista llega a decir que España está que se sale en términos económicos, en términos de creación de empleo. España está
que se sale. Llega a decir, nada, pues todos esos millones de ciudadanos en riesgos de pobreza y exclusión, todos esos sectores que se veían a sí mismos como clase media y que ahora ven que son inquilinos que no pueden pagar el alquiler, que ven el aumento del precio de la cesta de la compra, todas esas personas que tienen 2 empleos y aún así no llegan a fin de mes, toda esta gente, todo eso, todo lo que dice el informe de Foessa, que no es el informe de Canal Red, que es de Foessa, que es de Cáritas, todo eso ya no existe. El país está, España está, que se sale. Y claro, uno se queda con cara de gilipollas y con miedo de que leer el informe de Cáritas, de Foessa, y llegar a la conclusión de que España a lo mejor no va tan bien. Esto es estar muy enfadado, con el ceño fruncido, hacer la pinza con Vox y preferir un gobierno de extrema derecha que nos obligue a algunos a irnos de España. En fin. Bueno, pues aquí hoy en La Base te vamos a explicar un informe que cuenta que las cosas no están bien. Y te vamos a explicar, además, que hacer política pensando eso de virgencita, virgencita, que me quede como estoy porque sería una cosa mucho peor si gobernaran el PP y Vox, hacer eso es ponerle una autopista para que lleguen las derechas fascistizadas. Para ganarles hay que enfrentarles de verdad. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. España va bien, España está que se sale, no hay que preocuparse, no hay que enfadarse, no hay que fruncir el ceño, hay que sonreír. Yo quiero que me den algo de la hierba que fuman en el gobierno y un poco en la televisión pública también, ¿eh? Zugasti, ¿qué nos traes? Que se pasen una bolsa, sí, porque desde luego, por lo menos en la base de datos vamos a desgranar pues los datos sobre empleo, sobre vivienda, sobre desigualdad o sobre cohesión y exclusión social del Foessa, y desde luego va a haber que fumar mucho para pasarlos con un buen trago, sí. Manu Levín, dispuesto a beberse lágrimas de clase media y escupirlas después. ¿Qué nos traes? Bueno, en este caso vamos a acompañar a la progresía mediática en su viaje espacial por las galaxias, no se sabe por dónde van, ya en el cohete de la economía española, no se lo pierdan. Y contactamos con el búnker de Buenos Aires. Si hay un sitio donde las cosas van sin duda mejor que en España, ese es Argentina. ¿Qué tal tu vuelo? ¿Qué has tomado? ¿Sigues con el mate con azúcar? En ello estamos, edulcorante. Ya te corregí el otro día, lo reitero, Pablo. Pues mira, ya que me preguntas, había un general argentino que decía que la única política importante o la política más importante era siempre y en todo momento la política internacional. Así que vamos a ver, en contraste con este informe que vamos a desgranar en el capítulo de hoy, en este programa de La Base, vamos a ver también cómo se proyecta Pedro Sánchez, cómo Pedro Sánchez se vende en el exterior y en concreto con los países de América Latina a razón de la cumbre que pudimos ver este fin de semana. Voy a decir una maldad últimamente, miro a Eduardo y veo como a Enrique Juliana de joven. O sea, es como hay algo ahí, en fin. Es una maldad. Es una maldad, efectivamente. Hoy contaremos además con... No ofende quien quiere, sino quien puede. Esa sería una respuesta muy de Juliana, como muy de señor del SUC. Hoy contaremos, decía, con Marina Sánchez Sierra, de la Fundación Foessa de Cáritas. Arrancamos, Ada. Sí. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. Pues hoy vamos directamente al lío porque hay mucho dato que contar y que cortar aquí. Vamos a desgranar el informe Foessa, que es una radiografía clara sobre desarrollo y exclusión social en España. Y ustedes nos dirán si España va bien o no tanto y para quién va bien. Quizá hay quien se pregunte por qué es importante analizar este informe y no otro. Pues bien, el Foessa constituye una de las principales fuentes de información y análisis sobre la realidad social en España, sobre pobreza, exclusión social y desigualdad, ¿verdad? Sí, este informe es un documento, es un viejo conocido entre quienes pues trabajan en política pública y una referencia clásica en la academia y en las organizaciones del tejido social. Sus datos sirven para estudiar cuestiones como renta mínima, vivienda, inclusión laboral. Lo elabora una fundación vinculada, propiedad de Cáritas Española, o sea, de la Iglesia Católica, aunque en el comité técnico participan instituciones laicas, universidades, ONGs. De ahí que goce con bastante consenso. Eso es Foessa. Tiene un rigor metodológico innegable y una alta representatividad, con 180 investigadores, 51 universidades, 22 informes territoriales, 31.000 personas y 12.000 hogares entrevistados y, bueno, pues se apoyan las principales fuentes estadísticas nacionales
y europeas. En fin, nos quedan claras las fuentes y el método, pero cuéntanos tú, Gasti, ¿qué dice el informe FOESA? Bueno, tiene 6 capítulos, pero yo os propongo ir saltando a través de los 4 elementos clave que lo atraviesan: empleo, desigualdad económica, vivienda y cohesión social. Y así nos vamos relacionando, ¿vale? Os adelanto que la síntesis es clara. Hay un desgarramiento de las clases medias hacia abajo y la consecuencia es una creciente atomización social en España. Y aquí cabría preguntarnos qué es clase media. FOESA identifica la clase media principalmente en términos de ingresos estables, entre 30.000 y 80.000 euros brutos anuales y acceso a empleo indefinido y estable. Pero claro, esto podría ser cuestionable. Quizá esto de la clase media siempre fue una idea más aspiracional que real. Si en los 80 el crecimiento ayudó a reducir desigualdades gracias a la expansión del estado del bienestar, el informe insiste en que de los 90 hasta hoy la metamorfosis ha sido determinante. El optimismo noventero, España va bien, somos Europa, tenemos dinero, ser clase media es lo más, condujo a más individualismo y a la disolución de las identidades de clase tradicionales. ¿Hemos crecido? Sí, España ha crecido, pero unos han crecido mucho más que otros. España es uno de los países de la Unión Europea donde más ha crecido el PIB per cápita en los últimos 50 años, se ha multiplicado por 16 frente al 10 de Francia o el 9 de Suecia, vale, pero este crecimiento no se ha traducido en una reducción equivalente de la desigualdad. España mantiene sistemáticamente, por el contrario, uno de los coeficientes de Gini más altos de toda Europa, solo superada por Bulgaria, Rumanía y los países bálticos. Para quien no lo conozca, Gini es el índice que mide la desigualdad en la distribución de la riqueza. Durante la crisis de 2007 a 2015, las diferencias sociales y económicas aumentaron, afectando sobre todo a las personas con menos recursos. Hasta el periodo 2015-2023 no mejoró la situación gracias a la creación de empleo y el aumento del gasto social, sobre todo de las políticas que lo impulsaron en el último periodo. Pero hace falta mucho más para revertir esta desigualdad creciente entre ricos y pobres. Ya Escape cantaba en el año 98 eso de España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para el presidente. Unos visionarios Escape. FOESA constata que las clases medias que en esos 90 que cantaban, representaban una mayoría sólida, han sufrido una drástica reducción y fragmentación hacia estratos sociales inferiores. Y eso impide la creación de identidades colectivas sólidas y proyectos comunes de sociedad. Vamos, que desaparece la identidad obrera tradicional. A mediados de los 90, más de un tercio se reconocía como clase obrera y en la actualidad, pues apenas una minoría se identifica así. Y eso que, fijaos, en la gran recesión, 2007 en adelante, supuso una pérdida salarial apreciable, en especial en el caso de los hombres. Los nacidos en 1990 sufren una reducción salarial de un 28% sobre las ganancias totales que podrían haber obtenido si no hubiera habido crisis, y no se identifican como clase obrera. En otras palabras, hoy ni siquiera tener trabajo es una garantía suficiente para cubrir las carencias materiales. El empleo ya no protege ni incluye. Está polarizado entre empleos cualificados y trabajos precarios, y las ocupaciones medias se erosionan especialmente durante las crisis. Hay hundidos y hay salvados. Una minoría ha podido mejorar, especialmente con la recuperación económica reciente y ciertas reformas laborales, pero la gran mayoría asume la precariedad como rasgo definitorio del empleo y de su futuro. Es durísimo. El empleo de bajos salarios afecta a más del 20% de las personas empleadas en España con una escasa movilidad ascendente, o sea que no, que aunque te esfuerces, el ascensor está parado. El riesgo de tener un empleo con bajos salarios es especialmente elevado entre las mujeres, entre el 25 y el 30%, los jóvenes, donde supera, ojo, el 40%, y las personas trabajadoras extranjeras con tasas superiores al 25%. España destina un 0,76% del PIB a políticas activas de empleo. La Red Europea de Servicios Públicos de Empleo clasifica a España como baja madurez organizacional porque hay un déficit de coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales. Vamos, que si quieres buscarte un trabajo, pues más te vale tener contactos o hacerte un perfil en Infojob, porque ir al SEPE te va a servir de bastante poco. Y si cruzamos la variable empleo con la de educación, los datos son contundentes. La educación posobligatoria se confirma como el nuevo cortafuegos. No superar la ESO multiplica por 2,7 el riesgo de exclusión severa, y el origen familiar es decisivo. Los hijos de personas con nivel educativo bajo tienen el doble de riesgo de pobreza que los hijos de la gente con educación superior. Si los padres son directivos o técnicos, el 64% irá a la universidad, pero si son trabajadores no cualificados o del sector primario, solo el 11% de sus hijos llegará a pisar la facultad. Esta brecha en España es, según FOESA, de las mayores de toda Europa. En España, en 2004, la OCDE alababa el papel igualador de la universidad, pero la movilidad hace 2 décadas ya que se paró. ¿Qué ha pasado? Bueno,
Pregúntense ahora por qué nos manifestábamos algunos hace 15 años contra el proceso de Bolonia o por qué Ayuso está vaciando las universidades públicas y multiplicando las privadas, regalando títulos universitarios a costa de pagar matrículas desorbitadas. Afirma Foessa que en un mercado laboral en el que los contactos importan tanto como los títulos, los hijos de clases bajas compiten con desventaja incluso cuando tienen una formación similar. El esfuerzo personal no basta para alcanzar el éxito y no quiebra la reproducción social, sino que la refuerza al presentar como logros individuales lo que en muchos casos la mayoría son ventajas heredadas, invisibilizando así las desigualdades de origen. Así que no eres listo, solo tienes un padre con dinero, que no se pierda la buena costumbre de recordárselo a quien toque. Y si no heredas una casa, pues imagínate, Foessa también cruza la variable salud con la de empleo precario y señala el consumo de ansiolíticos y la elevada prevalencia de la depresión en los sectores con menos ingresos. Y como para no tomarlos, ¿verdad? El informe dice así: encontramos generaciones completas marcadas por el azar de la historia económica. Los datos muestran que quienes accedieron al mercado laboral durante la gran recesión llevan una cicatriz generacional que afecta a su trayectoria laboral y a sus proyectos vitales. Sí somos, ¿eh? Mandamos un abrazo enorme aquí a la generación millennial que nos está escuchando entre Lexatín y Diazepam. Os queremos mucho. Seguimos, vamos con la redistribución de la riqueza. Las desigualdades no solo se expresan en los ingresos, sino también en la riqueza, que está fuertemente concentrada y cada vez más heredada, lo que claro, pues dificulta esa movilidad social. El 10% más rico de los hogares españoles concentra más de la mitad de la riqueza total del país, concentra el 54%, mientras que la mitad más pobre apenas acumula el 7% del patrimonio total. Esta evolución refleja un claro aumento de la desigualdad patrimonial y en este escenario, claro, pues la vivienda empeora cualquier análisis sobre bienestar y es el factor determinante de la estratificación patrimonial en España. Si en 2011 el 82% de los hogares eran propietarios de su vivienda habitual, la cifra descendió al 73% en 2020, prepandemia. El hacinamiento ha crecido un 43% desde 2018, empujando a 3,4 millones de personas a compartir espacios mínimos o volver a casa de sus padres o instalarse en lo que se llaman nanopisos. Por eso hablamos de clase rentista y de clase inquilina. La dificultad para acceder a una casa, ya sea en propiedad o en alquiler, marca una línea divisoria clara entre quienes acumulan propiedades y quienes no pueden adquirir una vivienda, entre quienes pueden construir un futuro estable y quienes simple y llanamente viven en una incertidumbre constante. Vivienda, ojo Edu, y no solo, también la privación material general. En un contexto de crecimiento económico y del empleo, la privación material ha aumentado hasta afectar al 17,2% de la población, lo que sitúa a España solo por detrás de Grecia, de Bulgaria o de Rumanía. La población en hogares que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en su vivienda aumentó desde el 8% en 2019 hasta el 21% en 2023. Además, muchas más familias han tenido que incurrir en algún retraso en los pagos relacionados con su vivienda, ¿no? Por ejemplo, el alquiler, la hipoteca, la luz, el gas, etcétera, del 8% en 2019 al 14% en los años pospandemia. Para que luego hablen de inquiocupas. La pregunta es si España ha crecido económicamente como un cohete o no ha crecido económicamente como un cohete. ¿Dónde iba a parar esa riqueza, Zugasti? Eso lo vamos a ver luego en la sección de Manu, pero bueno, nos lleva también a reflexionar sobre el siguiente tema, la exclusión social, ¿no? Si tanto hemos crecido, ¿dónde ha ido a parar ese dinero? La exclusión social severa afecta a más de 4,3 millones de personas, un 52% más que en 2007. Ni siquiera en periodos de bonanza se cierra esa brecha porque existe una erosión que ya es estructural de la cohesión social. La familia es un colchón. Pero claro, el colchón no dura para siempre, la gente envejece y se muere. Nos referimos a ese modelo social mediterráneo, familiar, del que se presume muchas veces aquí en España y en el que la familia se supone que cuida, que sí, que es muy bonito en el papel, aunque en realidad lo que ocurre es que las mujeres sostienen ahí donde el Estado no llega. En España la familia continúa siendo el principal soporte informal, aunque también lo son los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo. La pandemia reforzó algunos de esos lazos, pero también exacerbó el aislamiento, especialmente en colectivos frágiles que ya los tenían rotos, ¿no? Antes de 2008, muchas personas con baja renta no sufrían privación material. Podían recurrir pues, a sus ahorros o a redes de apoyo informal, pero las sucesivas crisis han ido erosionando estas redes de seguridad y así estamos, ¿no? Aquí entra el capital social que decíamos antes cuando hablábamos de ir a la universidad o de rodearte de tus iguales de clase. Es determinante tener relaciones personales y tener redes de apoyo que tengan capacidad real para ofrecer ayuda material, emocional o en forma de oportunidades, porque disponer de estas redes de apoyo más allá del núcleo familiar, ojo, reduce la pobreza severa del 12,5% al 9,6%.
Por ejemplo, la participación regular en centros juveniles o de ocio durante la adolescencia reduce la pobreza adulta del 12,3 al 6,9%. Las actividades extraescolares, por ejemplo, son también un marcador de clase. ¿Quién las puede pagar? ¿Con quién te vas a relacionar en esos espacios? Estos factores, digamos, blandos, redes, estabilidad familiar, acceso a espacios de socialización, son tan determinantes incluso en muchos casos como los factores duros, educación, ingresos, etc. Los hijos de familias acomodadas no solo heredan más capital económico y cultural, sino ecosistemas completos de apoyo y oportunidades que los blindan frente a la movilidad descendente. Y hablando de juventud, ¿se habla de la brecha generacional, Zugasti? Sí, las personas mayores han pasado de ser las más pobres a tener menos riesgo de pobreza. ¿Gracias a qué? Pues a la estabilidad de la política de pensiones. La tasa de riesgo de pobreza ha aumentado, sin embargo, entre la juventud del 18% y la infancia hasta el 29%, superando en 10 puntos la media general. Los jóvenes acceden a un mercado laboral con salarios un 15 o un 30% inferiores a los de las generaciones anteriores, arrastrando esas cicatrices permanentes que decía Manu. Y mientras algunos quieren plantear esto como una guerra entre generaciones, aunque les sirva pues para vender libritos, FOESA afirma que la quiebra de este contrato generacional es consecuencia de que España sigue siendo un país muy poco igualitario en el contexto europeo, ¿no? Por factores estructurales, salarios bajos, empleo inestable y un sistema de impuestos y prestaciones pues muy débil. Por cierto, les recomendamos el programa de Al Lío de Silvia Agüero sobre juventud combativa, porque aquí nos negamos a reproducir la idea de que los jóvenes son todos de derechas y sobre todo que no hay alternativas a eso. Y ya nos quedamos sin tiempo, pero no quería dejar de traeros otros 3 elementos que dice FOESA. Pasa de puntillas, pero bueno, habla de que el crecimiento económico desigual ha tenido también un impacto devastador en el medio ambiente. España mantiene un déficit ecológico equivalente a 2 planetas y medio que se sostiene sobre intercambios ecológicamente desiguales con países empobrecidos. Pero es que dentro de España existen desigualdades energéticas muy profundas. Los más ricos consumen hasta 4 veces más energía que los más pobres, generando unas élites climáticas frente a hogares vulnerables. La transición ecológica reproduce viejas desigualdades. Otro elemento que subrayan, aunque se echa de menos quizá que profundicen un poquito más, es el sanitario, en el que afirman se ha registrado un aumento significativo de casos de enfermedades graves y o crónicas no atendidas en el último año por incremento de las listas de espera. De ahí que hablemos de que hay que derogar la ley 1597 y desprivatizar la sanidad. Y también estaría bien, ya de paso, algo que el informe pues no toca, plantear una mirada internacional sobre cómo van a afectar todas estas variables, el hecho de que la política de austeridad de guerra que se está cocinando desde Europa pues vaya a traer mayor austeridad, ¿no? Una mirada que se echa mucho de menos en el FOESA. Y para terminar, pues deja una pregunta abierta que yo aquí os planteo. ¿Qué sostiene un sistema fuerte de protección social? Pues la confianza en él, ¿no? Confiar en el sistema. Y la estamos perdiendo. En 2025 los principales problemas que preocupan a la gente son vivienda, empleo y situación económica, aunque Pedro Sánchez no lo vea. En España diagnostican hay alto apoyo al bienestar, pero baja disposición fiscal, o sea, a pagar impuestos. La gran contradicción en la que se cocina pues la antipolítica, el neoliberalismo de motosierra y la reacción conservadora nostálgica, que tiene esa nostalgia despojada de cualquier mirada de clase. ¿Puede una sociedad polarizada, desconfiada y desigual sostener colectivamente un estado de bienestar fuerte y universal? Pues según FOESA, entramos ya en el ámbito de la filosofía, con modelos de ciudadanía competitiva frente a modelos de ciudadanía solidaria. Permitidme, compañeros, que rescate aquí un momento una carta al director del País que se publicó hace unos meses, pero que creo que merece la pena volver a leer, porque quizás resuma el sentir de muchas personas que refleja el informe FOESA. Me levanto, paso 12 horas fuera y vuelvo a casa para cenar y dormir. Así casi todos los días. A veces me pregunto por qué no exploto. La sociedad me pide que sea funcional, que siga siendo productiva. Sé que ya no disfruto ni me ilusiono, pero ¿quién lo hace? Una no tiene tiempo ni de llorar la pena que siente. Hemos terminado anestesiando las emociones para soportar el dolor. Hemos puesto el alma en piloto automático para poder seguir pagando las facturas, para intentar sobrevivir otro día más. En un escenario cada vez más precario nos vemos obligados a ser fuertes. Si no hacemos malabarismos en la cuerda floja, nos caemos. Me pregunto si esta no es más que una manera de sentirse muertos en vida. María José Guillermo Pintado, Canet de Berenguer, Valencia. María José,
pone en otras palabras lo que concluye Foessa, que somos una sociedad precarizada en lo material, ecológicamente vulnerable, anímicamente desasosegada y culturalmente desorientada. Para lograr una verdadera redistribución entre la riqueza creada y la cobertura de necesidades sociales, se requiere una reforma profunda y ambiciosa del sistema fiscal y de prestaciones, acompañada de políticas valientes que impulsen una transformación estructural de la desigualdad persistente. Bueno, esto es lo que dice Cáritas, que habría que hacer. Ellos ponen el valor en los movimientos sociales y llevan parte de razón, pero la movilización social, si no se traduce en poder político, no cambia absolutamente nada. Así que ya saben. Gracias, Zugasti. Estos no son problemas aislados, estos son síntomas de un modelo de sociedad que en su configuración actual genera desigualdad, genera precariedad y genera fractura. Un modelo de sociedad que nos enferma y que nos divide. Nos estamos agotando socialmente al mismo tiempo que agotamos el planeta. El desgaste humano y el desgaste ecológico son dos caras del mismo problema. El haber transformado la vida en una máquina de producir sin descanso que vive a espalda de los más frágiles. Manu Levín, todo tuyo. Pues vamos, ¿no, compañeros? Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Diario El País. La economía española sorprende al mundo. De oveja negra a motor europeo. España brilla en el exterior por la fortaleza de su crecimiento y los economistas internacionales vislumbran un cambio estructural en el patrón de crecimiento. España brilla, la economía española sorprende al mundo, este país va como un cohete, se vislumbra un futuro luminoso. A ver si os enteráis, pobres de mierda, que somos el motor de Europa, estamos en la Champions League de las economías. El País, España, un cohete en forma de K, aceptado incluso por nuestra descolocada derecha negacionista que la economía española va como un cohete, se empieza a plantear las tres preguntas fundamentales que venimos eludiendo en el empobrecido marco del debate político monotemático en que nos movemos. ¿Hacia dónde va el cohete? ¿Quiénes van en el cohete? ¿Y hasta cuándo tendrá combustible el cohete? ¿Por dónde va ahora mismo el cohete en el que va montada la progresía mediática? ¿Va acaso por la Luna, por Marte, Júpiter quizá? ¿Cuándo traerá ese cohete de la progresía de vuelta aquí a todos esos periodistas a la Tierra, ¿vale? Pues veremos cuando vuelven. Yo creo que están ya en otra galaxia. El País. El FMI señala la excepción española. España es la única gran economía que mejora su previsión pese a la inquietud económica desatada por los aranceles de Trump. Nos las soplan tus aranceles, Donald. Venga más, y danos más aranceles, que esto es una fiesta. Y todo el mundo quiere participar, Pablo. Cadena SER. Le Figaro destaca varios aspectos de la economía española en los que debería fijarse Francia. España está dando una lección. Mira esos españoles, qué bien viven. España va de maravilla. Vive le PSOE, bravo Pedro Sánchez, hasta Mélenchon quiere que Pedro Sánchez todo bien, amigo. En fin, los astronautas de la progresía mediática, compañeros, no sabemos en qué dimensión paralela estarán ya en su viaje espacial, porque es una cosa tremenda. El País, la SER y compañía, repletos de un discurso absolutamente triunfalista sobre la economía española, basándose fundamentalmente en datos macro del crecimiento del PIB. Vamos, que si una lee El País o escucha la SER puede llegar a la conclusión de que un trabajador español ahora mismo pues se come el mundo con su salario, paga el alquiler así sin darse cuenta, se viste de Armani, desayuna ostras con caviar y termina la semana pues cenando en una estrella Michelin. Y quédate con el cambio, figura. Incluso, leyendo El Mundo Obrero o Infolibre o El Plural, se puede llegar a esa misma conclusión de que España va de cine. La verdad es que sí. Bueno, borrachera de entusiasmo en el cohete en el que viaja la progresía mediática y acompañantes, efectivamente. España va como un tiro, compas. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Cadena SER, la gran divergencia. ¿Por qué los españoles sienten que están en crisis mientras la economía crece a ritmo de récord? Se preguntaba la SER hace unos meses. Los españoles sienten que están en crisis. Vaya, pues por fin un mínimo reconocimiento de la realidad en las páginas de la progresía mediática. ¿Y por qué dice la SER que la gente no siente que forme parte de ningún cohete? ¿Porque la exclusión social se ha disparado? ¿Porque no hay quien se alquile un piso, quizá? Nada de eso, compañeros, y España va de cine. No van por ahí los tiros. La tesis de la SER es que, aunque todo va de maravilla, hay un problema de percepción ciudadana. España, dice la SER, ha experimentado en 2024 un crecimiento económico que lidera entre las grandes economías europeas, un hecho que debería ser motivo de optimismo. El PIB creció un 3%, superando ampliamente la media de la Unión Europea y triplicando el avance de países como Francia. Además,
Se crearon 500.000 de empleos y la inflación, que había alcanzado un 10,8% en 2022, cerrará el año en torno al 2%. Sin embargo, a pesar de estos datos, la percepción social refleja un escenario completamente distinto. Solo 1 de cada 5 españoles considera que 2024 ha sido un buen año para la economía. Este fenómeno, la gran divergencia, explica la desconexión entre los indicadores económicos y la percepción ciudadana. Según un informe de Funcas, apenas el 20% de los encuestados evalúa positivamente la situación económica del país. Las cifras son aún más bajas entre mujeres, solo el 17%, y jóvenes, solo el 7%. Curiosamente, esta percepción negativa no se refleja en las evaluaciones individuales. El 51% de los encuestados afirma que a nivel personal les ha ido bien. Este contraste subraya la existencia de un divorcio entre la realidad objetiva y la percepción colectiva. En otras palabras, la tesis de la progresía mediática es que, aunque a la gente su economía personal pues le va estupendamente, piensa que España va mal como resultado del éxito de la propaganda de la derecha contra el gobierno. Exacto. El papel político y mediático. Así continúa la pieza de la SER. Expertos señalan que la explicación no radica únicamente en factores económicos. El principal motivo parece ser político y mediático. Un análisis revela que cuanto más a la derecha se posiciona una persona, peor evalúa la situación económica general del país, aunque sus circunstancias personales sean positivas. Hombre, no seremos precisamente nosotros los que despreciemos la importancia crucial que tienen los poderes mediáticos en la conformación de las ideas y las conductas políticas de la gente, porque además llevamos mucho tiempo intentando explicar eso. Y también hemos presionado, y lo seguimos haciendo, para que se tomen decisiones dirigidas a equilibrar un poco la correlación de fuerzas mediáticas en España. El cambio que se ha producido en Radio Televisión Española es buena muestra de ello. Imagino entonces, Manu Levín, que si el problema que identifica la progresía mediática está ahí, bueno, pues ya estarán preparando las iniciativas para quitarle las licencias de televisión a los fachas y que haya por fin en España pues una gran televisión privada de izquierdas, ¿no? Hombre, tampoco te pases, Pablo, que esto es la progresía. No sé si has visto lo de Víctor Manuel con Gonzo, no lo has visto, si no te lo recomiendo. Fascinante. Además, en opinión del presidente Pedro Sánchez, el problema no está en las teles ni en la prensa. El problema es el Internet. En la entrevista _masaje que le ha hecho El País a Pedro Sánchez y que citábamos al comienzo, le preguntaban al presidente por qué crece la derecha si todo va tan bien, y el presidente respondía: esta nueva realidad hay que imputarla a las redes sociales, que hoy no propagan la verdad, sino bulos, no defienden la convivencia, sino la polarización. Pues una vez más, y sirviendo efectivamente de precedente, mi gozo en un pozo. Los analistas: hay un problema de percepción por culpa de los medios. Pedro Sánchez: el problema es el Internet. En fin, además de esto, ¿la progresía mediática identifica acaso otras causas para explicar que, aunque según ellos todo va de cine, la gente no lo ve así? ¿Acaso la situación de la vivienda, por ejemplo? La vivienda... No, hombre, no. Al contrario, El País, firma Xavier Vidal Folk. Donde no nos podéis fallar, el gobierno debe mantener el listón del espectacular récord económico que ha conseguido España en los últimos 7 años. Ok, ¿y qué sería fallarnos para Vidal Folk? Intervenir el mercado de la vivienda en favor de la población. Esa suicida idea populista para la vivienda, congelar precios a los alquileres, reduciría aún más la asmática disponibilidad de pisos. Pensar solo en mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, Pablo, si la oferta se desploma, es un tiro al pie de la razón progresista y al corazón de la sociedad. Vale, entonces que lo dejen como está, que la vivienda no es el problema y los tiros en el pie mejor se los dejamos a Froilán. Pero entonces, ¿cuál es el problema para la progresía? ¿Por qué la gente lo ve todo mal si va todo bien, Manu? Pues a ver, tenemos el Internet, que te vuelve facha, y siguiente motivo, la polarización, los extremos y sus cantos de sirena. El País, España va bien a pesar de sus políticos. Los de fuera nos ven de manera más positiva que nosotros mismos. Quiero, pues, dice el autor, situar el problema donde creo que está: la polarización partidista como principal lastre del país. España va bien, con algunos problemas que arrastramos desde hace tiempo, pero que tienen solución, y los españoles de forma muy mayoritaria son conscientes de los cambios que se están produciendo en el contexto mundial tras la victoria de Trump, así como de algunas de las exigencias que se derivan para Europa de esta situación, incluso en el ámbito militar, pero echan en falta a una clase política a la altura de las circunstancias. Si quienes representan más del 75% del Congreso de los Diputados estuvieran dispuestos a llegar a acuerdos, aunque sea solo en aquellos temas que no se pueden gestionar de otra manera, bien porque haya
haya competencias distribuidas entre gobierno central y comunidades autónomas, vivienda, bien por tratarse de asuntos de Estado, defensa, los extremos minoritarios dejarían de tener la capacidad decisiva que hoy tienen y poco a poco nuestra política se iría poniendo al nivel del país y de los españoles. Tócate los pies, Manuel. Si quienes representan más del 75% del Congreso de los Diputados estuvieran dispuestos a llegar a acuerdos, ahora lo entiendo. O sea que lo que hace falta para que la gente se dé cuenta de lo bien que va todo y deje de crecer la derecha son pactos del PSOE con la derecha. ¿Qué necesitamos para frenar a la derecha, equipo? Pactar con la derecha. Y como dicen en Mediamar, yo no soy tonto. Bueno, a ver, recapitulando. Entonces, tenemos que los problemas son el Internet, no pactar lo suficiente con la derecha, como acabamos de ver, y tercer problema, la política, sí, en general. El país, leyenda negra, la política ensombrece la economía. La energía y la migración ofrecen a España una oportunidad histórica, pero los partidos se empeñan en enturbiar el horizonte. La política ensombrece la economía. Pues nada, que se disuelva el Congreso y que gobierne Amancio Ortega. Antipolítica en vena en las páginas del diario El País. Y luego, claro, que si viene la ultraderecha por el Internet. Tal cual. En fin, gente, pues lo dicho, que todo va súper bien, no os dais cuenta de ello y las causas son el Internet, la polarización de los extremos minoritarios, que lo que necesitamos son pactos PP-PSOE, y los políticos, así en general, que ya lo dice El País. Y hasta aquí el análisis de la progresía mediática sobre el hecho de que la gente pues no sienta que va en ningún cohete. Todo muy inteligente, sin duda, y muy fino, pero ¿y si hay otra razón? Claro, y si hay otra causa en la que no estamos reparando, amigos de la progresía, para explicar que la gente no piense que todo va genial, por ejemplo, que a la gente no le vaya todo tan genial. La verdad es que no era tan difícil, ¿verdad? Que la población dice que la cosa va mal a pesar de todos los datos macroeconómicos que se le presenten. A ver si va a ser, porque a la gente la cosa efectivamente le va mal. Que sí, que el PIB crece y las cifras macro son cojonudas, pero un trabajador en España tiene que ahorrar 52 años para comprarse un piso o dedicar el 100% de su salario a alquilar. Pequeño detalle, ¿no? Muy pequeñito. Por cierto, si en España se pasan canutas para llegar a fin de mes cuando la situación macro es positiva, ¿qué nos va a pasar cuando vengan las vacas flacas? Claro, si lo de ahora es que todo va de maravilla, efectivamente, pues ¿cómo será cuando nos digan que la cosa va mal? A ver si va a ser que las vacas gordas de ahora se las están repartiendo entre 4 oligarcas y lo que sobra lo están dilapidando en comprarle armas a Donald Trump en lugar de hacer que le llegue a la gente. Las vacas gordas son para algunos, las vacas flacas ya veréis que serán para todos. Una cosa más, porque había un dato importante en esa pieza de la SER que citábamos antes, que hablaba de la gran divergencia entre una realidad económica supuestamente maravillosa y una percepción ciudadana negativa, y era ese dato que decía que cuanto más a la derecha se ubica una persona, peor considera que van las cosas económicamente. Una interpretación posible de eso es efectivamente pues, que esas personas están sometidas a la propaganda mediática de la derecha y por eso piensan así. Algo de eso hay, por supuesto que sí, pero otra explicación es que el discurso oficial de la progresía, que es el que acabamos de ver, el que nos dice que todo va genial, pues empuja a la gente descontenta hacia la derecha. Porque claro, pensemos en cómo ve las cosas, no sé, un chaval de 20 años o un trabajador que no llega a fin de mes. De un lado tiene a una progresía que le dice que todo va de cine y que hace una apología de lo que hay, lo del cohete y todo eso, ¿no? Y por otro lado tiene a una derecha que falsamente, porque no hay nada más prosistema que la ultraderecha, pero aparece como si fueran ellos quienes quieren cambiar las cosas. Pues entonces, ¿qué pasa? Que te están empujando a la conclusión de que si no crees que todo va bien en España y quieres que cambien cosas, entonces tienes que votar a la derecha. Porque encima, cuando alguien desde la izquierda sale y dice, oye, a ver, un momentito, que mucha gente está jodida, que no se llega a fin de mes, que la vivienda es un desastre, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te sale la SER y te sale El País a golpear y a disciplinar a esas voces diciendo que si la pinza y que cómo te atreves a criticar al gobierno y que le estás haciendo el juego a la derecha. Y es como, no. Lo que le hace el juego a la derecha, lo que empuja a toda la gente descontenta hacia la derecha, es que la izquierda diga que todo va bien.
Y por eso, amigos, amigas y amigues, es necesaria una izquierda fuerte que no se conforme con lo que hay, que no se sume a todo ese triunfalismo alucinado, que tenga los pies en la tierra en lugar de tener el culo en un cohete que está en otra dimensión. Una izquierda que le dispute también el descontento a la derecha, porque el PSOE no le va a ganar solo las elecciones a las derechas. Para eso hace falta incorporar a otra parte del país. Quienes no quieren que gobierne la derecha y además están contentísimos subidos en el cohete de Sánchez con la situación de España, pues genial, que voten al PSOE y sigan en ese viaje lisérgico. Pero quienes no quieren que gobierne la derecha, pero no están tan contentos con la situación de España, tienen que poder votar algo, otra cosa que no sea la ultraderecha. Solo así será posible ganarles las elecciones. Mejor fruncir el ceño que apretar el culo. Gracias, Manu. Mi opinión es que lo que va a tumbar este gobierno es la brutal crisis de vivienda que hoy ponía encima de la mesa el informe Foessa. El 45% de las personas que viven de alquiler están en riesgo de pobreza o exclusión social. Eso es lo que está poniendo en jaque al gobierno, mucho más que Junts o que la derecha. Y nos vamos al búnker de Buenos Aires, donde Edu García vive sus últimas horas, porque ya vuelves pronto, ¿verdad? Estaré ahí en plató, Pablo, demostrándote la virtud y la superioridad del mate edulcorado. No lo dudo. Que metan ya la puñetera cabecera. Clima de guerra, con Eduardo García. Bueno, vamos a leer el texto que publicó ayer la Moncloa. Dice así: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en la cuarta cumbre Unión Europea-CELAC, que se celebra bajo presidencia colombiana. En su intervención en la sesión plenaria, el presidente del gobierno ha puesto en valor el encuentro, destacando que durante la presidencia española de la Unión Europea en el año 2023, España relanzó las reuniones entre ambas regiones y la alianza estratégica que ha calificado de imperativo geoestratégico en el contexto geopolítico actual. Europa y América Latina pueden y deben ser un faro de estabilidad y prosperidad y apertura, ha asegurado Pedro Sánchez. Asimismo, ha puesto en valor los vínculos que unen a ambas regiones y ha destacado particularmente los pilares de las relaciones entre España y América Latina y el Caribe, sustentados en la historia, en los lazos sociales y en el idioma que es común. Y ahora vamos a ver un pequeño vídeo. Pedro Sánchez inicia este lunes su gira por Latinoamérica con el objetivo de intensificar relaciones bilaterales. Lo hará con los 4 países que están en su agenda de este viaje, comenzando por Chile, Bolivia, Colombia y por último Costa Rica. Con este paso, el presidente del gobierno pretende reforzar el diálogo, puesto que América Latina supone para nuestro país una de las regiones más importantes en cuanto a aliados y socios comerciales. Es por ello que Sánchez intentará definir mejor su papel de interlocutor entre estos países y la Unión Europea. Se trataría además de su primer desplazamiento precisamente fuera de Europa, donde también aprovechará para encontrarse con varias empresas españolas con sede allí y poder mostrarle su apoyo a las importantes actividades que realizan relacionadas con la banca, energía, comunicaciones y la construcción. Se veía ahí a Angela Merkel, pero que nadie se asuste. Ahora enseguida les explico. Vamos a ver otro vídeo que conecta con este. La ciudad de Santa Marta, en Colombia, acoge la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Estaba previsto hablar allí de cooperación internacional y energías verdes, pero se ha colado otro tema en la agenda: la crisis de seguridad derivada de la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico. Ante las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y sin citarlo expresamente, el presidente del Gobierno pide respetar el derecho internacional y resolver las disputas por medios pacíficos. Es lo que, según Moncloa, ha trasladado a puerta cerrada. Sánchez también ha defendido una mayor cooperación entre las regiones, llama a la unidad y a reforzar los lazos estratégicos en este contexto de guerra comercial. Y es que, por un motivo u otro, Trump ha estado muy presente en una cumbre deslucida por la escasa presencia de líderes internacionales. 8 de 60 países que han participado. Petro ha llegado a denunciar presiones de Washington para que esta cumbre fracasara. Creemos que todos los estados son iguales y deben resolver sus disputas por medios pacíficos. Solo un sistema internacional basado en reglas va a permitir responder a los grandes desafíos transnacionales.
Bueno, reforzar cooperación, orden basado en reglas, reforzar los lazos estratégicos. No se preocupen por lo de Merkel, es que el vídeo era del 2017. Es que llama la atención que cambia el contexto y cambian las caras, pero no cambia el discurso de Pedro Sánchez y de España con respecto a América Latina. Como les decía, el primer año es del 2017 y el segundo es de este fin de semana, del 2025. Y en esos 8 años han cambiado muchas cosas. Como digo, estaba Merkel, pero el relato vacío de España para América Latina se mantiene prácticamente intacto. Durante las últimas décadas, la política exterior española se ha caracterizado por una lógica de alineamiento automático con las agendas de Washington y Bruselas, tanto en el plano económico como en el diplomático. Ese posicionamiento, que en su momento se justificó como un esfuerzo por consolidar la integración euroatlántica de España, terminó por anular cualquier posibilidad de desarrollar una política latinoamericana autónoma. En lugar de asumir el papel de mediador o de socio estratégico entre Europa y América Latina, una posición para la que España contaba con evidentes ventajas comparativas, el país optó por una actitud de repliegue, reduciendo su proyección a gestos protocolarios y a programas de cooperación de alcance limitado, la verdad. Exacto. Desde los años 80, la política exterior española ha tenido 4 ejes fundamentales: atlantismo, europeísmo, vigilancia del Mediterráneo y un vínculo retórico, sobre todo, con América Latina. Y solo los 2 primeros han sido verdaderamente cuidados por las sucesivas administraciones en España. América Latina constituye, en el marco de la acción exterior española, pues una de las expresiones, quizá la más cruda, de desajuste entre potencial y realidad. Porque la región, que reúne a más de 600 millones de habitantes y que comparte con España un idioma que se erige como una de las principales lenguas del mundo, representa evidentemente un espacio de posibilidades económicas, culturales y políticas de primer orden para la propia España, al menos sobre el papel. Pero los gobiernos patrios pues, han renunciado de manera consciente o por inercia a dotar de contenido real su vínculo con la región. La subordinación simultánea a la Unión Europea y a los intereses de Estados Unidos ha reducido muchísimo el margen de maniobra español. El abandono progresivo de América Latina como prioridad política se tradujo en una pérdida tangible de influencia. España, que había sido un actor de relevancia en los procesos de paz centroamericanos de los años 80 y 90, desapareció del mapa en las negociaciones regionales, incapaz de ocupar el espacio de interlocución que históricamente le podía haber correspondido. Es lo que tiene dedicarse a mandar callar a los presidentes latinoamericanos, ¿verdad? Ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en los ámbitos de integración regional se percibe hoy una presencia española con peso político real. Las iniciativas de mediación han quedado relegadas a esfuerzos personales como los del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, mientras el Estado, tanto en su vertiente gubernamental como en la oposición, ha renunciado a formular una posición consistente. Pedro Sánchez ha insistido por enésima vez en que la cooperación entre España y América Latina debe basarse en el libre comercio, el multilateralismo y el derecho internacional. En fin, muchas palabras y muchos términos asociados a la política internacional, pero que en la práctica, cuando se trata de la diplomacia de Madrid, tienen muy poco significado concreto, especialmente en un contexto marcado por la ofensiva geopolítica de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, que dota de una oportunidad a España, de la que la propia España, a pesar de lo que digan Sánchez y Álvarez, pues no se ha desligado prácticamente nada de esa posición de Estados Unidos. Pedro Sánchez, de hecho, ha definido los ataques estadounidenses contra Colombia y contra Venezuela como un síntoma de la erosión del sistema internacional basado en reglas y como una peligrosa deriva unilateralista, unos eufemismos bastante curiosos. Por cierto, mientras preparábamos el programa de hoy, Estados Unidos ha agredido nuevamente en el Pacífico Este, causando varias bajas en un ataque contra otra embarcación. En fin, otro ataque contra el orden internacional basado en reglas y una peligrosa amenaza al multilateralismo. Vaya, ¿por qué será que los estados latinoamericanos no tienen en consideración a España como una potencia a la que llamar cuando hay conflictos? Quizá porque todo lo que dice y hace la diplomacia española guarda una complacencia, esta sí es peligrosa de verdad, con lo que ordenan desde Washington. Es curioso porque Sánchez critica a Trump sin criticar a Trump y media en América Latina sin mediar en América Latina, un significante sin significado que los gobiernos latinoamericanos terminan percibiendo. Por eso buscan otros estados más fiables, como China, para que inviertan, y a otros gobiernos más cercanos, como México o como Brasil, para que ayuden a desescalar en conflictos internos y externos. En su intervención subrayó el principio de igualdad soberana entre los estados y la obligación de resolver las controversias por vías pacíficas y conforme al derecho internacional. Vaya, como en Israel, ¿verdad?
En apenas 2 años, desde aquella cumbre de Bruselas, dijo Sánchez, el mundo ha experimentado transformaciones profundas. El auge de los nacionalismos, las fracturas comerciales y los desafíos climáticos exigen una concertación más firme entre las dos orillas del Atlántico. El océano no separa nuestras regiones, las conecta, dijo Sánchez, nuevamente sin que eso signifique verdaderamente nada. De hecho, de entre todos los temas conversados en la cumbre, a ver si adivináis cuál ha sido el que más seguimiento mediático ha recibido. Bueno, pues que nos lo cuente el propio Sánchez. Escuchad. Veo que ha llamado mucho la atención el vestir una guayabera, pero la guayabera es una prenda muy habitual en Colombia y realmente que es muy útil dado el calor y la humedad que tienen en esta zona. Que no nos malinterprete nuestra audiencia colombiana, ojo, que está muy bien el uso de la guayabera y a Sánchez, pues oye, pues le queda más o menos bien, ¿no? Pero que sea el tema central de discusión en España el día después de la cumbre, pues bueno, habla a las claras del vacío que deja el relato del gobierno español sobre América Latina. Tiene buena percha el presidente, eso es así. Y además Sánchez pidió que el relevo del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que deja el cargo ahora, recaiga en una mujer latinoamericana, una propuesta que no acompañó con nombres y que justificó en la necesidad de reflejar la diversidad geográfica y de género en las instituciones multilaterales. Una vez más, proyectó latinoamericanismo sin concretar absolutamente nada. Dijo, una mujer latinoamericana, sí, en general, cualquiera. Pues puede ser Cristina Kirchner, María Corina Machado, Michelle Bachelet, Yanine Áñez, vamos, lo mismo me da que me da lo mismo. En fin, desde los años 80 España ha buscado consagrarse como una potencia media de alcance global y para ello ha tratado de instrumentalizar la noción de la iberoamericanidad. Es una apuesta de soft power que, sin embargo, no termina de instalarse, no logra concretarse en los hechos y, sobre todo, no es vista por numerosos gobiernos latinoamericanos, ¿no, Edu? No, el esfuerzo por imprimir un sentido iberoamericano a las cumbres y la parafernalia de los lazos de España con los estados de América Latina enfrenta límites estructurales. A la pluralidad política de América Latina y al auge de nuevos actores globales que, a decir verdad, ofrecen mejores condiciones de relación bilateral para los países de la región, pues se tiene que sumar además el choque de intereses económicos. Porque Sánchez, como el resto de presidentes españoles desde los años 80, siempre se ha puesto del lado de los monopolios españoles, con Repsol, con Telefónica, con el Santander. A ellos les habla Pedro Sánchez cuando se refiere a las oportunidades en América Latina. Esta estrategia, en la que el Estado actúa como el garante de los intereses empresariales locales, se sostiene sobre una narrativa que dibuja la presencia española en América Latina como algo natural, bajo esa idea de iberoamericanidad que tanto le gusta a Pedro Sánchez y que evidentemente pues, genera dudas en la propia América Latina. Bueno, y bien, ¿qué hacen en dudar? En fin, que España carece de una estrategia articulada hacia América Latina, pese a compartir con la región una red de vínculos humanos, culturales y migratorios, que debería haber constituido la base de una relación privilegiada, esto es así, pero en lugar de eso, pues la diplomacia española se ha limitado a mantener una presencia retórica incapaz de competir con la influencia económica de China o con la presencia estructural de los Estados Unidos. Y la lengua común, ni siquiera la potencial afinidad política, han bastado para traducirse en una política exterior coherente. Lo único que se ha mantenido como verdadera política de Estado ha sido la defensa de los intereses monopólicos y extractivistas de empresas españolas y europeas en el continente. ¡Sorpresa! Así no hay ningún lazo fuerte, honesto y de largo recorrido que se pueda construir. España mantiene, por pura inercia histórica, una relevancia simbólica en América Latina, pero sin capacidad efectiva de incidir en los grandes debates que atraviesan la región. Y ni Pedro Sánchez, ni Álvarez, con guayabera o sin guayabera, tienen la voluntad, y quién sabe si tampoco la capacidad, para romper esa dinámica. Por cierto, quienes quieran saber más sobre esta cumbre, no se pierdan en unas horas el análisis que van a hacer nuestros compañeros de la base América Latina desde Ciudad de México. Gracias, Eduardo. Vivimos en un modelo de sociedad basado en el individualismo y en una meritocracia ficticia. Asistimos cómo se rompen los lazos comunitarios y cómo se erosionan las identidades colectivas, dificultando la creación de proyectos comunes. Vivimos un modelo social que genera miedo y desconfianza. La mezcla de precariedad vital, de desigualdad creciente y una crisis ecológica que nos está llenando de incertidumbre está alimentando lo que denominamos la sociedad del miedo.
El resultado humano de este modelo son vidas precarizadas, vidas bloqueadas, jóvenes sin poder emanciparse y familias angustiadas por la vivienda. Una sociedad fragmentada donde el individualismo rompe la red comunitaria y nos está aislando. Hoy nos acompaña Marina Sánchez Sierra de la Fundación FOESA. Marina, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Marina, querría pedirte que destaques el que a tu juicio es el elemento más importante, más relevante del informe que acabáis de hacer y que está dando mucho que hablar. Bueno, creo que es difícil elegir solo uno, ¿no? Porque, como bien habéis ido desgranando, hay muchas cuestiones que son muy relevantes y que además están muy entrelazadas, ¿no? Y desde el informe destacamos dos como elementos clave, que son la vivienda y el empleo, como bien habéis ido contando, ¿no? Porque, de un lado, el empleo ya no puede sostener la vivienda, el empleo, como decías, creo que eras tú, Pablo, ya no es un mecanismo suficiente de inclusión social, y la vivienda, por otro lado, cada vez consume más de los ingresos familiares, y actualmente un 25% de la población tiene rasgos de exclusión residencial, que ahí estamos hablando de sobreesfuerzo para pagar el alquiler, estamos hablando de hacinamiento, de inseguridad, de vivir en casas en malas condiciones. Bueno, pues una problemática muy amplia, ¿no? Marina, hay otro elemento que señaláis que nos ha llamado mucho la atención, que es la cuestión de la salud mental. Es decir, que la traducción de estas cifras tiene que ver con un aumento del consumo de ansiolíticos, con situaciones realmente difíciles para muchas familias en este país. Sí, de hecho, bueno, está relacionado con el empleo. Un tercio de los diagnósticos por ansiedad y depresión están explicados por cuestiones relacionadas con lo laboral, ¿no? Porque al final es verdad que es un elemento básico para la mayoría de familias, ¿no? Es el principal lugar del que provienen los ingresos. Por tanto, cuando eso decae, como un castillo de naipes, hay muchas cosas que empiezan a caer porque no hay ingresos para sostener determinadas cuestiones. En el caso de la vivienda, lo que decimos es que se ha convertido en un derecho fake, ¿no? Tenemos el derecho a la vivienda, pero no lo tenemos garantizado, y cada vez es más difícil que nosotras mismas, las personas o las familias, podamos asumirlo. Ugasti. Hola, Marina. ¿Qué tal? Bueno, en vuestros informes de FOESA siempre le aplicáis una mirada, una perspectiva de género a cómo estos datos de exclusión suelen golpear más duramente a las mujeres. En este caso, en este informe, ¿en qué elementos o en qué variables lo habéis visto más claro? Hemos visto claro que los hogares sustentados por mujeres se ven más golpeados por la exclusión y por la pobreza, ¿no? Porque es verdad que cuando tú miras por población, a veces se diluye un poco la diferencia entre hombres y mujeres, porque en el hogar estamos incluyendo a ambos y no en un mismo espacio, pero hay muchas diferencias luego dentro de los hogares y entre hombres y mujeres. Entonces, una de las principales diferencias que hemos visto es esa, ¿no? Y luego es verdad que hay un análisis detallado a lo largo del informe de esa doble carga de las mujeres, del trabajo que hacemos en nuestro empleo fuera de casa, y del trabajo de cuidados y de sostén del hogar que hacemos al entrar de nuevo en casa o al volver a casa. Y en ese sentido, una de las cosas que decimos en esa última parte, ¿no?, que creo que decíais más filosófica, es cómo hay que reposicionar y volver a poner los cuidados en el centro, ¿no? Porque al final esa idea de que si somos capaces de hacer las actividades de la vida diaria ya no somos dependientes, bueno, entendemos que es necesaria para generar y desarrollar determinadas cuestiones, pero en nuestro día a día y en nuestro sostenimiento vital no es del todo real, ¿no? Yo, aun siendo una persona perfectamente autónoma en ese sentido, necesito apoyos y necesito desde un abrazo hasta una conversación, hasta esos contactos o ese capital social que también habéis ido nombrando, que hemos visto que hace una diferencia muy grande entre tenerlo y no tenerlo, ¿no? Y ahí también enlaza con ese mito de la meritocracia. La meritocracia ha podido ser algo en lo que a lo mejor se podía creer, pero ya se ha demostrado que es un mito. Habéis dado algunos datos, ¿no? Cómo nos condiciona el nivel educativo de nuestros padres, cómo nos condiciona la ocupación de nuestros familiares, pero es que también nos condiciona cómo están posicionados, cuántos contactos tienen, que creo que lo habéis nombrado. Incluso si uno de nuestros progenitores ha nacido fuera de la Unión Europea, multiplicamos por 2,7 nuestra posibilidad de ser pobres en la edad adulta.
y eso ni siquiera es algo que podamos elegir, ¿no? Está totalmente fuera de nuestro control. Por tanto, esa meritocracia de la que hablamos es un poco... Bueno, no es un poco, se ha demostrado que es un mito, ¿no? Y la vivienda, que lo nombrabais también, desde el factor de la herencia, también está influyendo ahí, o sea, que influye a nivel material, a nivel de capital social, influye a muchos niveles. Manu. Buenas tardes, Marina. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en La Base. En el informe que habéis publicado, además del diagnóstico que hacéis, planteáis una serie de elementos que a vuestro juicio serían necesarios en términos de políticas públicas. Habláis de una reforma fiscal, de una reforma del sistema de ayudas sociales, de políticas sociales. Te quería pedir que nos expliques esto un poco mejor. Bueno, hablamos de que necesitamos políticas que sean audaces, coherentes y que sean integrales, ¿no? Que no pongamos parches, sino que vayamos a la prevención, a la protección y a la transformación. Y hablamos también de manera muy amplia de un cambio de modelo civilizatorio, ¿no? Que eso es muy grande, pero bueno, luego hacemos algunas decimos algunos retos que tenemos que afrontar como más a corto plazo y en el proceso hacia ese cambio más amplio, ¿no? Y hablamos de un nuevo modelo de políticas integrales que aborden los problemas que estamos hablando, ¿no? Vivienda, empleo, pero también fiscalidad y protección social, y en la protección social desde una mirada integral a la persona, ¿no? Que no miremos o que no veamos partes o que no parcialicemos y que hablemos ahora por aquí vamos con la vivienda, por aquí vamos con el empleo, por aquí vamos desde servicios sociales. Hablamos un poco de esa coherencia y esa integralidad. Hablamos también de predistribución, ¿no? Ir más allá de la lógica redistributiva para incorporar políticas predistributivas que ayuden a prevenir la desigualdad desde el origen, de políticas que sean valientes y que sean también evaluables, ¿no? Siempre con un enfoque de derechos humanos desde la búsqueda de la equidad territorial y buscando una ciudadanía inclusiva. Hablamos también de que los servicios sociales se conviertan en un motor comunitario, ¿no? Porque parte de todo esto, uno de los elementos que vemos que ha facilitado o que ha llevado a la situación que planteamos es el auge del individualismo, ¿no? Y por eso hablamos de motor comunitario, porque creemos que la salida no es individual, la salida es social, y eso nos implica a los poderes públicos, por supuesto, y al Estado como garante de derechos, pero nos implica a toda la ciudadanía, desde el reclamar hasta el ir convirtiéndonos en personas que miran más hacia afuera y menos hacia adentro, y que construimos esa comunidad y que vemos que esa colectividad es necesaria y que somos parte, ¿no? Que no todo se puede dejar a que otros hagan, sino que somos parte del cambio y parte necesaria. Marina Sánchez Sierra, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. Hasta pronto. Gracias. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí a mi izquierda en sus pantallas. Les dejamos, como no podía ser de otra manera, con el tema de Escape del año 98. España va bien. Hasta mañana.